Buenas tardes desde aquí, desde Israel. Nos han pillado hoy con un día muy lluvioso, por eso les puse un fondo tropical para incentivarlos. Paloma nos habló hace un momento de que nosotros en Israel ya estamos en pleno proceso de vacunación. Son buenas noticias. Quiere decir que si yo les toso ahora en el micrófono, no se preocupen porque yo estoy vacunado ya 2 veces. Nosotros confiamos también que también el personal que trabaja en turismo tenga la posibilidad de vacunarse entre los primeros. Si bien nosotros esta semana hemos entrado a la fase de que mayores de 40 están siendo vacunados, quiere decir que en 2 semanas ya serán mayores de 20 y de esa manera cubrimos también el rubro de los trabajadores en turismo, que probablemente ninguno tenga menos de 20 años. Bien, vamos a lo nuestro hoy. Nosotros la sesión de hoy la vamos a dedicar a un programa que es distinto. Es decir, un programa que hasta ahora no hemos estado ofreciendo porque tampoco estaba muy desarrollado o quizás esté menos o sea menos conocido también en los agentes en el exterior, también los agentes aquí en Israel lo ofrecen menos por una cuestión técnica. Nosotros lo llamamos el Camino de Jesús, The Jesus Trail es el nombre oficial del camino, y es en realidad un camino que nos permite una serie, una variedad muy grande de cosas, que es lo que vamos a ver hoy a lo largo del día. Entonces, espero que tengan zapatos cómodos, porque a partir de ahora nos echamos a andar. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué es el camino de Jesús, qué posibilidades nos ofrece y qué flexibilidad tiene la ruta para distintos grupos. Es decir, la posibilidad de recorrer el camino de Jesús es una posibilidad muy amplia y no la tenemos que limitar a personas que sean jóvenes y que estén dispuestos a hacer un senderismo muy salvaje, para nada. Básicamente, el camino de Jesús se dedica a Galilea, si bien tiene un capítulo en Judea, hoy no vamos a hablar de eso. Es una ruta que une la ciudad de Nazaret con las costas del mar de Galilea. Y llegando a las costas del mar de Galilea, nos permite una serie de posibilidades. De la flexibilidad de la ruta vamos a hablar a lo largo de esta sesión. Es decir, podemos recorrer toda la ruta o podemos recorrer solo una parte que le podemos dedicar un día, 2, 3, es muy versátil. ¿Cómo la ruta la podemos dividir en varias partes? Hay partes que son más sencillas, partes que son más complicadas desde el punto de vista del senderismo o más largas. Quiere decir que las podemos ir adaptando a los distintos grupos que tenemos. Se puede hacer para un fit, una pareja joven, o se puede hacer para toda una parroquia, una visita que, desde el punto de vista del senderismo, es más corta e incluye, por ejemplo, una visita al Parque Nacional de Seforis o al Parque Nacional de Arbel o la Costa de la Galilea, en fin, muchas posibilidades. Pero yo quiero ir, como hacemos los días habitualmente, un paso para atrás y ver que esta peregrinación es algo que es común. Luego vamos a ver que la peregrinación es algo que está haciendo un comeback, está volviendo a la necesidad espiritual de nuestros pasajeros. La peregrinación existe en esta zona del mundo en las 3 grandes religiones. Es decir, nosotros tenemos una concentración de judíos muy grande que en la antigüedad, en la época que existía el templo, hasta el año 70 de nuestra era, solía peregrinar 3 veces por año al templo en Jerusalén. En el cristianismo, la peregrinación a los lugares santos, no solamente a Tierra Santa, digan ustedes Lourdes, digan ustedes Cracovia, pero la peregrinación es algo que no es desconocido al peregrino cristiano. Si vamos al Islam, vamos a encontrar 2 peregrinaciones importantes. La más importante es el Hajj, la peregrinación anual a Meca, que nos va a ascender además en nuestro estatus social
como musulmanes. Es decir, en el Islam en particular es una obligación para el peregrino o para el creyente peregrinar a Meca. Es decir, la idea de la peregrinación no la estamos inventando ahora, es algo que existe hace miles de años, y esa necesidad de vincularse con los lugares sagrados es lo que vamos a hacer nosotros a través de la ruta de Jesús. La peregrinación nos permite retornar a la espiritualidad. Es decir, nosotros vivimos en un mundo con mucha tecnología, con muchas comodidades. La peregrinación nos permite dar 2 pasos para atrás y vincularnos de forma física, básica, lo más básico de todos, de pisar con nuestros propios pies los lugares que son sagrados, que son importantes para nuestra espiritualidad. Hoy, bastante más que antes, es decir, de forma más sensible, el pasajero ha elegido dejar detrás el tour bus y que lo lleven de un lugar a otro y bajar de forma puntual para poder vincularse con los lugares, también con la naturaleza, con las personas, con los locales, con la comida, con el clima. Una visita a Tierra Santa es hojear las hojas del quinto evangelio, es decir, aquel que no fue escrito, pero es compartir el pan, el agua y el vino que comieron Jesús y sus discípulos aquí. Es decir, hay algo que nosotros no lo podemos ofrecer a nuestro peregrino a través de una película o a través de un libro, sino la experiencia misma de estar en el lugar y, sin duda, Tierra Santa es uno de los lugares que el peregrino cristiano, que es habitualmente nuestro cliente, va a querer sentir. ¿Qué nos ofrece? Y ahora vamos a ir directamente. ¿Qué nos ofrece el camino de Jesús? Una ruta entre Nazaret, el lugar de nacimiento de la fe, es decir, de la anunciación de Jesús, nos permite ver el entorno galileo de Jesús, es decir, la topografía del lugar, el clima, cuál era esa pequeña aldea, recorrer lo que hoy es el casco antiguo de la ciudad de Nazaret, la casa de sus padres, su formación, la sinagoga donde él enseñaba. Es decir, vincularnos de forma directa con esos lugares. Y al final de la ruta, que podemos hacer un día el primer día y el segundo día, el último día, no necesariamente tenemos que llegar a un orden, podemos llegar al lago de Galilea. El lago de Galilea representa para el peregrino cristiano, junto con el Santo Sepulcro en Jerusalén, la cúspide de su deseo. Allí va a tener la posibilidad de vincularse con las enseñanzas de Jesús, los milagros. Podemos cruzar la aldea de Caná, recordar el primer milagro, la conversión del agua en vino, la revelación de Jesús como Hijo del Hombre. Es decir, los momentos más emblemáticos de la vida de Jesús están allí, no hay que ir a buscarlos a ningún lado. ¿Qué tiene el camino? En su extensión máxima son 194 kilómetros. No vamos a pretender que nuestro peregrino recorra a pie los 194 kilómetros, para nada. Por eso les puse esta extensión máxima. Esos 194 kilómetros los podemos hacer en la versión más extendida en 14 días. Habitualmente nuestro peregrino no tiene 14 días para eso, y si tiene 14 días no los va a dedicar a eso. Pero de esos 14 días podemos elegir 1, 2, 3. Topográficamente hablando, es afortunadamente fácil para nosotros porque tiene un desnivel de 550 metros entre Nazaret y Capernaum. Es decir, en el recorrido que hacemos, nosotros habitualmente comenzamos en Nazaret para llegar a las costas de Galilea y no al revés. Es decir, en su gran mayoría el camino desciende. Hay subidas, sí, pero no son trágicas. ¿Qué nos enseña Jesús? Dice, no temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y eso es lo que nosotros ofrecemos ahora a nuestros pasajeros. El encuentro directo entre tú y Jesús.
Vamos a ubicarnos primero en el mapa. ¿De qué estamos hablando? Mateo 4 nos habla y nos describe la zona de influencia geográfica de Jesús. Y dice tierra de Zebulún, tierra de Naftalí, camino del mar. Y si miramos en el mapa a la derecha de la pantalla, vamos a ver que el lago de Galilea es el límite entre dos tribus de Israel, la tribu de Naftalí y la tribu de Zebulún, Galilea de los gentiles. Es decir, viven allí pueblos también que no son judíos. Podemos recordar la cita del exorcismo, donde los malos espíritus pasan a una pira de cerdos. Si son cerdos, es un animal impuro en el judaísmo, quiere decir que vive allí un pueblo que es gentil, que no es judío. El pueblo que habitaba en las tinieblas vio la luz. Esa es la experiencia que nosotros queremos invitar a nuestro pasajero. La luz del amanecer, ya sea de forma física, ver la salida del sol, que también es una posibilidad, así como la salida del sol espiritual, es decir, el amanecer espiritual, un renacimiento en las aguas del río Jordán. Vean que si nos fijamos en el mapa, hablamos de la zona de influencia también de las peregrinaciones habituales. Eso nos va a solucionar también un problema técnico, porque esa zona nos ofrece un sinfín de hospedaje y servicios al peregrino, comida, carreteras, todo eso. Es decir, no entramos aquí en tierra desconocida, para nada estamos en una zona que conocemos. El camino es encantador. El camino es encantador y nos permite una serie de escenas que no nos permite el viaje en el autobús. No nos permite, si se fijan abajo en la pantalla, es una foto tomada en el Parque Nacional de Arbel. Vean, yo he visto gente allí llorar de emoción. Quiere decir que si nosotros estamos buscando ofrecerle a nuestro pasajero una experiencia distinta, ese es el lugar. La foto de la derecha es la aldea de Caná, Caná de Galilea, donde allí recordamos el primer milagro. Quiere decir que luego de haber visto esta vista, podemos bajar hasta la iglesia y recordar, y allí en el lugar leer el versículo. Yo les he traído aquí un mapa un poco más ampliado de un día de camino. Luego vamos a hablar que todo lo que yo les estoy diciendo lo vamos a encontrar en un pequeño libro, ustedes lo van a ver el título al revés, así. Gran parte de la información que yo les estoy ofreciendo hoy figura en el libro. Parte de la información yo la saqué de allí, es un manual fantástico donde viene muy bien descrito la ruta. En una de las últimas imágenes vamos a tener un poco más de datos del libro en caso de que lo quieran buscar. No es difícil de encontrar, no estoy seguro que esté en castellano, yo lo tengo en inglés, pero los nombres de los lugares y los kilómetros los vamos a entender de cualquier modo. Este día recorre o sale desde Nazaret y al final del día llega a Kfar Cana. Kfar Cana es el lugar donde vamos a recordar las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, es decir, el comienzo del ministerio público, ahora, si ustedes quieren, de forma formal. Nos ofrece además la posibilidad, sin desviarnos mucho de la ruta, de visitar el Parque Nacional de Tzipori. Tzipori nosotros lo llamamos el Louvre de los parques nacionales, porque allí vamos a encontrar a la Mona Lisa de la Galilea, un parque nacional que tiene los mosaicos más bonitos que hay en la tierra de Israel, un parque nacional que nosotros calculamos entre 2 horas y media y 3 de visita, aquel que tenga interés, es decir, si uno quiere entrar y salir y nada más, no hay problema, pero aquel que lo quiera visitar, puede visitar el Cardo Romano, una ciudad romana de una población muy próspera, con baños romanos, un teatro, una sinagoga anterior y posterior a la época romana, y centenas de mosaicos que de verdad uno se flipa de la belleza. En total, la ruta son 13 kilómetros y medio, incluye eso un pequeño desvío hacia el Parque Nacional de Tzipori, Seforis en castellano,
calculamos dos horas y media de visita. En total nos llevaría esa ruta entre 4 y 6 horas. Quiere decir que si lo hacemos en primavera, verano, otoño, podemos salir temprano, estar a las 8 ya en el punto de salida en Nazaret y luego del mediodía, un poco más tarde, ya estar en la aldea de Caná. Luego, cuando hablemos de la logística, si tenemos un autobús, nos pasa a buscar por Caná. Si no hay transporte público para aquel que fit, las posibilidades son muchas y es muy cómodo. No necesitamos grandes cosas, una mochila, el mapa, algo de dinero para pagar la entrada a Seforis, agua, un snack para el camino y salimos a recorrer Galilea. En ese día que vamos a ver, podemos dedicar un tiempo a la Basílica de la Anunciación en Nazaret, recorrer el Zoco en el barrio antiguo de Nazaret, el mercado de frutas y verduras de la ciudad, que es muy pintoresco, llegar al Parque Nacional de Seforis, ver allí parte de las excavaciones arqueológicas, ya sean los mosaicos, tenemos aquí en el fondo de la pantalla uno de ellos, y algo que no nos ofrece otra ruta es la posibilidad de la interacción con los locales, con personas. Podemos incluso hospedarnos, no hospedarnos, sino parar en una aldea en el camino, en Mashhad, por ejemplo, a comer una comida típica del lugar, interactuar con las personas del lugar, visitar las tiendas de vino de Caná, en fin, un sinfín de posibilidades. ¿Qué más nos ofrece el camino? El camino nos ofrece, y esto es algo que le interesa sobre todo a los jefes de grupo, ya sea o el agente que los acompaña o el pastor, el cura, el responsable espiritual, nos permite un vínculo muy íntimo entre los contenidos bíblicos, históricos, espirituales y el lugar mismo. Es decir, en cualquier punto del lugar podemos parar y decir, vean, quizás esta piedra la pisó Jesús. Eso puede pasar solo aquí. Nosotros podemos recorrer en Europa iglesias impresionantemente enormes, bellísimas, catedrales gigantescas, pero en ninguna vamos a poder decir Jesús estuvo aquí. Sin embargo, en esa austeridad que nos ofrece la Galilea, el vínculo va a ser un vínculo íntimo. Otra posibilidad es la interacción con los locales. Les dije antes, es una forma única de conocer a la gente, al lugar, a la idiosincrasia. Pablo Neruda dijo que para conocer un pueblo hay que ir a los mercados. Y yo creo de forma cierta que es verdad. Es decir, la gente más sencilla, la gente más honesta, la gente más auténtica, la vamos a encontrar en las calles, la vamos a encontrar en una tienda, la vamos a encontrar en el camino entre aquí y allí. Y eso nos va a permitir también probar la gastronomía típica, no quedarnos solamente en la ruta del restaurante turístico o en esos restaurantes que a veces vemos 200 buses en el parking y decimos, ok, aquí vamos a hacer un grupo más. Es por eso que esta ruta no está sugerida para cualquier grupo. Y un bonus es la posibilidad de conocer la flora, la fauna y la geografía de la Galilea. Y va a depender de la época del año en que visitemos la ruta, donde vamos a ver cómo cambia eso. Personas que han visitado más de una vez Israel me dicen, este lugar no hemos estado. Sí, hemos estado, pero era invierno y estaba todo muy verde y lleno de flores. Y ahora es agosto, es la mitad del verano y está todo seco porque hace 8 meses que no llueve. Es decir, esa dinámica que nos ofrece este cruce de caminos que es Israel, nos la permite reconocer la ruta. Y dijo una persona muy sabia que si no escalas la montaña jamás podrás contemplar el paisaje. Les voy a pedir ahora que respiren hondo, porque lo que vamos a ver es muy sensible, y como estamos en horario de protección al menor, los debo de advertir. Esto es lo que vamos a ver.
Esto es lo que se nos va a abrir a nosotros cuando lleguemos a la cima del Monte Arbel. Y créanme que solo hay que abrir la Biblia y leer un versículo, nada más. Hay que cerrar los ojos y abrir el corazón. Aquí vemos el lago de Galilea. No se necesita nada para ver a Jesús caminando sobre las aguas. Este es el lugar. No la catedral, no, este es el lugar. Aquí he elegido otra posibilidad. Y esta es una de las rutas más populares. Debo de serles sincero, la mayoría de los grupos que yo he guiado hemos elegido hacer esta ruta porque es la que nos ofrece más posibilidades que están vinculadas con la visita a santuarios, que es lo que habitualmente lo que el peregrino quiere. La ruta comienza en el Parque Nacional de Arbel, con una visita al Parque Nacional, que es muy pequeñito, pero una de las cosas interesantes es que el Parque Arbel está en la cima de un precipicio. La foto anterior está tomada desde allí. Y a partir de ese momento, luego de la visita al Parque Nacional, que les dije es muy pequeñita, comenzamos un sendero que es desafiante, baja, no es apto para todos los grupos, gente mayor quizás se le pueda hacer difícil, pero si tenemos un grupo que es un grupo joven, un grupo que está con voluntad de conocer algo distinto, sin duda es una posibilidad, y tenemos también la posibilidad, en caso de que sea un grupo que tiene, por ejemplo, transporte ya arreglado, que aquel que no quiera bajar el precipicio por la ruta de senderismo, vuelva al autobús, al mini, al vehículo, y nos espere al final del sendero. Quiere decir, esa parte no la haría con nosotros. A partir de que descendemos, que en media hora, 45 minutos, una hora, según el ritmo de cada grupo, estamos abajo, a partir de ahí podemos decidir si ir hacia el norte, es decir, hacia la zona superior del mapa, donde tenemos la posibilidad de visitar el puerto de Guinosar, Genazaret, o el Monte de las Beatitudes, Capernaum, en fin, la multiplicación de los panes y los peces, el comienzo del ministerio público de Jesús, el discurso del pan de la vida, el sermón del monte. Digan ustedes, vean, 2/3 del Nuevo Testamento han sido escritos en esta ruta. En este día, no ayer, no mañana, en este día, 2/3 del Nuevo Testamento. El tercio restante va a estar en Judea. Quiere decir que aquí está el corazón de la peregrinación en la parte de Galilea. Un día sumamente recomendable para grupos que tienen interés en algo distinto. Y si miramos en la tabla, partimos del lado izquierdo del Parque Nacional de Arbel y nuestro destino va a ser Wadi Hammam, el lugar donde nos puede estar esperando el autobús. En definitiva, son 3,5 kilómetros el recorrido, pero es un recorrido con una dificultad media. Es una bajada que a veces hay que ayudarse de pasamar en el parque, en fin. De Wadi Hammam, una vez que llegamos abajo, podemos elegir hasta dónde queremos llegar. El lugar más lejos va a ser Tabja, el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, o Capernaum. Son unos 10 kilómetros que no necesariamente hay que hacerlos a pie. Si tenemos vehículo, nos puede llevar hasta allí. Pero en caso de que queramos hacerlo a pie, es un camino muy fácil, muy plano, protegido de la ruta principal, porque es una especie de bicisenda, con muchas posibilidades de paradas. Podemos visitar Capernaum, la primacía de Pedro, el Monte de las Beatitudes, en fin. Este guía nos ofrece toda la espiritualidad en un tiempo de unos 6 a 8 horas. Quiere decir que si lo hacemos entre primavera y fines del otoño,
no tenemos ninguna dificultad. Si lo vamos a hacer en invierno, ya el día es más corto en invierno en Israel, es menos recomendable. Es menos recomendable si hacemos los 10 kilómetros a pie. Si hacemos los 10 kilómetros en el autobús o en transporte, no tenemos problema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Parque Nacional abre a las 8 y el último santuario cierra a las 5 de la tarde. Quiere decir que neto tenemos entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Qué vamos a ver en este día que yo les estoy proponiendo ahora? Uno de los paisajes más impactantes de la Galilea. Es decir, lo que nosotros vemos desde la cima del Monte Arbel es inigualable. No hay otro lugar en Galilea donde nosotros podamos ver esto. Podemos visitar los santuarios más visitados. ¿Qué quiero decir yo con los más visitados? Los que habitualmente el peregrino exige o los que habitualmente el peregrino quiere visitar. Va a ser Capernaum, va a ser Tabja, la multiplicación de los panes y los peces, va a ser el Sermón del Monte, pero nos ofrece también la posibilidad de un contacto directo con el lago de Galilea, o bajar al mar mismo y entrar en el mar, mojarnos los pies y las manos, o incluso navegar en el lago de Galilea, como hacen los grupos peregrinos habituales, ya sea en un barco grande, un barco más pequeño, eso ya es un asunto técnico. Quiere decir que a través de este plan podemos cubrir el 100% de las exigencias que tiene nuestro peregrino habitual. La ruta exige un planeamiento serio, es decir, tenemos que tener en cuenta el clima en Israel, sobre todo en verano, que es un clima muy cálido, y es por eso que nuestra invitación es dejar el planeamiento en manos de los profesionales, y no confiar solamente en que, bueno, Dios proveerá y vamos a encontrar agua, y si no, como Moisés, vamos a golpear la roca y va a salir agua. No, nosotros les vamos a ofrecer una serie de posibilidades que condigan con la característica del grupo. El camino es fácil, es cómodo, está marcado en el terreno en toda su extensión con un marcamiento que es nacional. Esto es parte de una ruta distinta que se llama The Israel Trail, que cruza todo Israel desde el punto más al sur al más norte. En algunos lugares se cruzan, pero el camino de Jesus Trail está marcado de color naranja. Lo vemos aquí en la foto. Para aquellos que no han venido muy prontos, podemos comprar las sandalias de Jesús en el mercado de Nazaret. Esta foto ha sido tomada en el mercado de Nazaret. Son originales, las usó Jesús seguro, y ponernos a la marcha. ¿De qué nos podemos encargar nosotros desde aquí? Desde el hospedaje, que vaya de dormir en una casa de familia hasta un hotel de 5 estrellas, otorgarles, es decir, proveerlos de comida para el largo del viaje. Gracias por la ayuda. Lo siguiente, Daniel Beltrán no quiere quedarse la última noche en Arusha, porque él dice que es una perdera de tiempo, y entonces él quiere otra noche en el Serengeti. Les voy a pedir que apaguen los más actividades y de Serengeti salir directamente casi les podemos, a la les decía, puerta del avión para el vuelo continental. O una cena romántica Creo a las que se orillas puede del hacer, lago. pero eso tocaría Las con un opciones vuelo desde son Serengeti interminables. hasta Les Kilimanjaro podemos ofrecer y transporte que va entonces desde ahí se suben un los costos coche y lo que ese privado señor o un quiere. conductor que nos venga a Qué buscar, cambiadera. un De minibús, un verdad, hoy bus. cuando vi el Hay correo partes de la me ruta que desinflé pueden porque hacer tenía mucha ilusión de que nos bicicleta. pagara esta semana. Quiere decir que también esa posibilidad existe. Tengan en cuenta que no toda la ruta se puede hacer en bicicleta, pero sí hay días que se puede hacer todo el día en bicicleta. Es decir, también les podemos proveer el servicio de la bicicleta. Mi recomendación personal y como profesional, y ustedes van a decir, claro, tú eres guía, entonces, pero ir acompañados de un guía. No voy a ser yo el que les diga que el guía aporta el día un sinfín de datos y de seguridad inimaginables, sino que la presencia del guía amplía la
la imagen que nosotros vamos a tener. Entonces, el guía puede programar el itinerario, es decir, les puede sugerir para este grupo mejor este día, mejor este recorrido, mejor estos tiempos. Les podemos ofrecer guías en los idiomas en los que ustedes traigan los grupos. En nuestro caso en particular va a ser en castellano o en inglés, pero pueden ser otros idiomas también. Vamos a resumir. Les decía entonces que, vean, esta fotografía está tomada desde Nazaret. Y habitualmente el peregrino que viaja y visita Nazaret no necesariamente llega a este lugar. Quiere decir que la ruta nos permite una visión distinta. Para resumir entonces, la experiencia es una experiencia única. La experiencia nos permite vincular el paisaje con la espiritualidad, los versículos de la Biblia, la flora, la fauna, la geografía. La ruta es versátil, nos ofrece muchas posibilidades. No hay que hacer toda la ruta, los 195 kilómetros en un día. Se puede hacer solo una parte. Mira, me interesa esto. ¿Qué me ofreces? La ruta además es versátil en su tiempo y en su contenido. Es decir, a mí me interesa más visitar la parte de los santuarios. A mí me interesa más ningún santuario, yo quiero ver naturaleza. A mí me interesa más tener un lugar en un paisaje galileo, con un poco de unas sombras de unos olivos, para juntar a mi grupo y hacer un retiro espiritual de 1 hora. Hay grupos así, quiere decir, es muy versátil. Se adapta a distintos tipos de grupos, a distintas personas, a distintas edades, a distintos presupuestos, y se puede programar básicamente todo el año. Yo les escribí todo el año, quizás si ustedes vienen y dicen, mira, yo lo quiero hacer en enero o en diciembre, les digamos, se puede, pero tengan en cuenta que ese día puede llover. Quiere decir que tenemos que tener la opción del plan B, o que llovió ayer y la ruta está embarrada, o en fin. Quiere decir que durante 10 meses seguro lo podemos hacer. Digamos que diciembre, enero y quizás febrero, depende del año, puedas llegar a tener ciertas limitaciones. La cima del verano, es decir, julio, agosto, son meses cálidos, cálidos y húmedos en la Galilea, y la limitación es que debemos de multiplicar por 3 la cantidad de agua que llevamos, protegernos del sol, pero nada más. No se las recomiendo hacer el 15 de agosto con la parroquia, que son todas señoras de 80 años para arriba, pero sin duda no hay grandes limitaciones. Eso es todo por hoy. No sé en qué partes del mundo están ustedes, pero de verdad les quiero agradecer. Vamos a ver, perdón, ¿cuánto tiempo tenemos para preguntas? Bueno, yo veo que tenemos mucho tiempo. Lina, ¿quién organiza las preguntas si es que hay? Ok, entonces le pueden escribir en este momento a Lina por el chat, o si Lina los está viendo, los pueden abrir. Mientras tanto... pueden escribir acá en el chat y yo lo estoy mirando también. Perfecto, entonces preguntas a Paloma, y si Paloma tú crees relevante me pasas la pregunta. Mientras tanto tenemos los datos de Paloma de Dissenhouse. Me pueden escribir a mí o por WhatsApp o por correo para cuestiones técnicas, que como yo estoy a vuestro servicio. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? No, de momento no, solo están dando las gracias. Ok, entonces, alguien pregunta, Ricky, si puedes volver a mostrar el resumen de días y los sitios a visitar en el mapa, y cuál es el número de días ideal para hacer el camino. Aquí tenemos el segundo día, si entendí bien la pregunta. El segundo día que yo les propuse. Habitualmente también es el segundo día de la ruta, o el tercero. Hay que ver cómo se la programa.
Esta ruta, les decía, nos permite llegar directamente al punto de salida al Parque Nacional de Arbel y descender el Parque Nacional, una especie de precipicio, para llegar a las costas del Mar de Galilea y de allí decidir qué santuarios vamos a querer visitar, en qué orden, cómo, qué, en fin. Si vamos más atrás, vamos a ver aquí. Este sería el primer día que yo les ofrecí, que es una ruta entre Nazaret y Caná de Galilea, que en el camino podemos elegir si sí o no visitar el Parque Nacional de Seforis. Les dije donde está la Mona Lisa de la Galilea. Esos son dos ejemplos que les puse que de un infinito de ejemplos que pueden ser. No sé por qué no está aquí la imagen de los créditos. Les decía antes que gran parte de la información está tomada del libro The Jesus Trail, lo pueden encontrar en Google, allí también van a encontrar mapas y recorridos con las distintas posibilidades. Pero también para eso estamos nosotros aquí, es decir, si ustedes tienen una inquietud, pueden referirse directamente a nosotros y decirnos, mira, yo tengo un grupo que le interesa esto, qué posibilidades hay, dónde se pueden hospedar, en fin. Ricky, han preguntado, pero creo que ya has contestado de alguna manera. Si es posible combinar el camino de Jesús solo en un tramo, por ejemplo, el segundo día combinarlo con un itinerario normal en bus para visitar el resto de Israel. Por ejemplo, si salimos del Monte Arbel, podemos recorrer el monte, es decir, el recorrido que desciende el Monte Arbel, que nos llevaría 2 horas, y abajo en Wadi Hammam nos estaría esperando el autobús para llevarnos a Capernaum, a Tabja, al Monte de las Beatitudes, en fin. No le sugeriría ese día también querer visitar Jerusalén, porque es un viaje. No se te escucha. Ahora me van a escuchar. Sí, sí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, sí. Me han hecho mute. Les decía que no les sugiero alejarse de la zona, es decir, si ustedes quieren también visitar Galilea y también ir al Mar Muerto el mismo día, es un poco más complicado. Se podría hacer en caso de que a las 8 de la mañana estemos en la entrada del Parque Arbel, a las 10:30, 11 estamos abajo y a la tarde visitar el Mar Muerto, pero no nos quedaría tiempo para visitar los santuarios de la Galilea. Entonces, yo creo, y esto es una opinión personal, no hay que compartir conmigo, yo creo que este año que hemos frenado todas nuestras actividades nos tiene que haber llevado a algún lugar a pensar cómo va a ser la continuación. Y esos viajes que incluyen absolutamente todo en 4 días son problemáticos porque hay aglomeraciones, son problemáticos porque pierden la espiritualidad. Yo creo que este impasse nos va a dar la posibilidad a todos, a ustedes y a nosotros, a enfocar el turismo peregrino desde otro aspecto, con otra orientación y dedicarle más tiempo a la espiritualidad, que es lo que nosotros confiamos que nuestro pasajero, nuestro peregrino va a querer encontrar aquí. Entonces, se puede combinar esto con otras rutas, pero no sobre ahogarla para decir, ok, he visitado todo en 3 días, pero en realidad no recuerdo nada. Ricky, perdóname, una pregunta de Andrea Mejía de Terranova en Colombia. Como sugerencia tuya, podría ser un recorrido de cuántos días, de 5 días, 6 días, yo sé que es a la medida, y cuántos kilómetros se caminarían más o menos cada día.
en Colombia es muy de moda ir a hacer el Camino de Santiago de Compostela en España. Están muy diseñados y hay recorridos de 3 días, de 5, de 10, se camina en promedio 10 kilómetros diarios, pero quieren hacer como una comparación. No, yo sé que no tiene comparación, sé que esto desde el punto de vista espiritual es Vean, muy importante, pero que como para que nos des una orientación, para que si alguien quiere hacer una cotización, ¿cómo la puede hacer? vean, básicamente yo les mostré que el camino son 195 kilómetros y la propuesta de esos 195 kilómetros es 14 días. Okay. Eso es en su máxima extensión. Okay. De verdad les digo que yo no conozco a nadie que lo haya recorrido todo en 14 días. Se puede hacer en menos, 14 días es distendido. El camino es cómodo, les dije, está señalado, está marcado, no es difícil encontrar soluciones técnicas, ya sea de hospedaje como de comida, transporte. Israel es muy pequeño, nunca estamos lejos de nada, quiere decir que eso está solucionado. Aquel que lo quiera hacer en toda su extensión, si ustedes visitan el webpage de Jesus Trail, van a encontrar que hay infinitas posibilidades. Hay también recorridos que son circulares, es decir, comenzar para finalizar al final en el mismo lugar que comenzamos. Quiere decir, hay muchas posibilidades. El camino es versátil. No necesariamente todos quieren ir de Nazaret a Galilea, al lago de Galilea. Hay personas que quieren ir solamente de Nazaret a Caná, o de Caná al Monte Arbel, para no visitar ninguna iglesia. En el camino no tenemos ninguna iglesia, pero está buscando otra cosa. Básicamente, 195 kilómetros, el máximo 14 días, menos de eso se puede hacer todo. Ok, Ricky, gracias. Si tengo que vincularme a la cotización, eso lo tienen que hablar con Paloma, pero las cotizaciones van a estar en relación al nivel de hospedaje, la cantidad de personas, el nivel y el tamaño del transporte. Quiere decir, cotizar, hay que cotizarlo sobre algo que sea un poco más sólido. Por supuesto, claro que sí. Ricky, por aquí también nos comentan sobre que nos comentabas que podemos comprar un libro. Sí. Sobre esto. El libro les va a solucionar parte de los problemas, no todos. Okay. El libro es algo así como un Lonely Planet del Camino de Jesús. El libro se llama The Jesus Trail. Yo no sé, ustedes seguramente lo estén viendo al revés, ¿verdad? Se ve no, está bien, sí lo vemos bien. Se ve de lejos. Pero sí bueno, está bien. Pero si hacen en Google Jesus Trail, les va a aparecer. Ellos tienen un webpage muy desarrollado con mapas y también con todos los detalles técnicos. Parte de la información que yo les di hoy viene de allí, pero recuerden que el libro lo que nos va a hacer es ayudarnos a proyectar. Perfecto, y como lo decías bien claro, ¿no? Déjalo en las manos de los expertos y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar. Yo creo que si ya han llegado hasta aquí, si ya han hecho la inversión en tiempo y en dinero, no es el guía quien va a cambiar la presupuestación, no, para nada, para nada. Sí. Perfecto. Bien, si no tienen más preguntas, me queda solo agradecerle a Adriana, a Lina, a Paloma, a todos ustedes que están aquí y me han dado la posibilidad. Recuerden que también Paloma y también yo estamos a vuestra disposición y como nosotros ya estamos vacunados, los podemos recibir sin ningún problema. Ojalá que rápido, ojalá que muy rápido. Muchas gracias, Ricky, por toda tu buena voluntad y todo tu apoyo con nosotros. Gracias a Lina y a Adriana. Gracias a todos ustedes que participaron nuevamente con Disenaus, con nosotros. Y hasta la próxima. Y cuídense mucho.
Gracias, Ricky. Gracias, Paloma. Gracias, Adri. Gracias, México, Colombia. Chao. Gracias a todos. Cuídense. Bye, bye.